Olvídese de esas pinturas bonitas donde los reyes salen con cara de santos y oliendo a rosas. Si quiere entender a Fernando, tiene que entender primero dónde cayó parado. Porque mucho antes de que una corona significara algo, antes de que esta tierra se atreviera a llamarse España, lo que había allá era un sancocho, un desorden de padre y señor mío. No era la bulla alegre de la fiesta, era el estruendo de lo que se estaba desbaratando. Imagínese el panorama: reinos que parecían gallinas peleando entre sí, fronteras que se movían como un animal herido arrastrándose en el barro, promesas que se hacían a la luz del día y se traicionaban sin que a nadie se le moviera un pelo al caer la noche. Esa era la península ibérica en pleno siglo XV, un lugar donde la inocencia no valía ni un 5, y al que le daba una pereza tremenda la gente que dudaba. Visualice el mapa, si puede. No una forma sólida y definida, sino un mosaico roto, un puzzle mal armado. Al oeste Castilla, el gigante territorial, pero un gigante con pies de barro, consumido por las luchas intestinas de su nobleza. Al este la corona de Aragón, una red marítima y comercial, más una confederación de territorios que un reino compacto. Valencia, Cataluña, Baleares, Sicilia, Nápoles, un rompecabezas costoso de mantener unido. Y al sur, la sombra persistente del reino nazarí de Granada, la última joya musulmana, una espina clavada en la ambición de una península que se creía destinada a la uniformidad cristiana. El siglo XV en la península no fue la antesala del Renacimiento, fue una era de ansiedad, de hambre y de pestes recurrentes. La muerte era una vecina constante, la ley era un chiste, la justicia, un lujo. Los caminos estaban dominados por el bandidaje. Los nobles vivían atrincherados en sus castillos, recaudando impuestos ilegales, librando sus propias guerras privadas con ejércitos de 20 o 30 hombres, desafiando abiertamente la autoridad de un rey débil. La vida del campesino, del artesano, valía menos que un saco de grano. Este no es el escenario de un cuento de hadas, es el teatro perfecto para el nacimiento de un cínico. En ese tierrero fue que nació Fernando, no con un anuncio de ángeles y trompetas, sino como una vida más, una cosa frágil en un sistema que se tragaba a los desprevenidos. Nació en 1452, en Sos del Rey Católico, un pueblo amurallado en la frontera entre Navarra y Aragón, un lugar donde la piedra abrazaba a la gente como un puño cerrado, hecho para aguantar el miedo y esa ansiedad lenta de vivir en la línea de fuego. Desde chiquito la cautela no se la enseñaron con cartilla, se la tragó con el aire. El mundo le soltó una verdad al oído, una máxima que se convertiría en el cimiento de su política. Nada dura si no se defiende. Su infancia no fue de lujos. Creció bajo la sombra de la Guerra Civil Catalana, un conflicto que desangraba las finanzas de Aragón. Lo vieron vestirse con armadura casi antes de saber leer. El juego de su niñez no era el ajedrez, era la supervivencia dinástica. Su papá, el rey Juan II de Aragón, no gobernaba, administraba una pelea constante. Juan II era un personaje shakespeariano, tuerto, astuto, implacable. Aragón era un retazo de territorios cosidos a la carrera, una monarquía compuesta que exigía negociación constante, no una imposición sencilla. Fernando vio a su padre negociar como el que pide rebaja en el mercado y amenazar como un matón de barrio. Aprendió que la corona no impone respeto por existir. La obediencia se gana a punta de presión y conociendo la debilidad humana. La lección más cruda llegó a través de la tragedia familiar. Vio cómo su propio hermanastro, Carlos de Viana, el legítimo heredero de la corona de Navarra y popular príncipe de Viana, terminaba en la cárcel y luego muerto, perdido en el rumor y el silencio. Carlos representaba un peligro político para Juan II, y en el Juego de Tronos el peligro se elimina. La lección le quedó grabada a fuego. En la calculadora del poder, hasta la familia es un problema. El afecto es una variable que solo introduce caos. Para gobernar hay que ser frío hasta el tuétano, pero si Aragón era un desastre, al vecino no le iba mejor. A Occidente Castilla se estaba rajando por su propio peso. El rey Enrique IV, apodado por sus detractores como el impotente, mandaba, pero la autoridad se le escurría como agua entre los dedos. La nobleza castellana era insubordinada y codiciosa. El reino estaba paralizado por las dudas sobre la legitimidad de su supuesta hija, Juana, conocida despectivamente como la Beltraneja. Y en el medio de todo ese lío, vigilada con lupa, vivía Isabel, la media hermana de Enrique, un comodín político que todos los bandos querían usar. Donde otros veían un peligro de muerte, Fernando vio el enganche, la oportunidad. A sus 17 años, Fernando ya era un estratega consumado.
No se le fue una sola variable. Isabel no era un amor de telenovela, era el punto de encuentro geopolítico. Fernando entendió que Aragón necesitaba el tamaño de Castilla, su potencial demográfico y agrario, para dejar de ser un actor secundario en el Mediterráneo. Y Castilla, por su parte, necesitaba la disciplina, la berraquera militar y la experiencia diplomática de Aragón para poner en cintura a su nobleza y proyectarse hacia afuera. Eso no era romanticismo, era estrategia pura, el cálculo perfecto de un matrimonio de conveniencia que cambiaría el curso de la historia. La conquista de Isabel se hizo entre sombras. El compromiso era un desafío directo a Enrique IV de Castilla, quien ya había prometido a Isabel en matrimonio varias veces a rivales políticos, buscando neutralizarla. Cartas que viajaban en silencio, intermediarios hablando con la boca chiquita, promesas selladas en la oscuridad. Fernando sabía que pedir permiso era firmar la negación, así que se movió como un bandido. En un acto de audacia que parecía salido de un relato de espionaje, en 1469, Fernando, de 17 años, tuvo que cruzar Castilla, territorio hostil, disfrazado de mozo de mula como un mercader escoltado por un puñado de hombres leales. Los caminos estaban vigilados. Si lo pillaban, lo mínimo que le esperaba era la cárcel, o peor aún, la ejecución. Arriesgó su vida por una mujer que apenas conocía, pero más aún, por un imperio que solo existía en su mente. Cuando por fin llegó a Valladolid, el encuentro no fue de flores y violines, fue un examen. Dos figuras jóvenes midiéndose no como novios, sino como cómplices. El acuerdo de matrimonio, la Concordia de Segovia, no hablaba de amor, sino de repartición de poder. Las rentas, los nombramientos, las funciones. Aquí no había cariño, había sintonía de intereses. Y para sellar el trato, como eran primos y no tenían el permiso oficial del Papa, se sacaron un documento de la manga, una bula falsificada, más falsa que un billete de 3.000 pesos. Fernando sabía que la legalidad se arregla después, pero el timing no espera. El matrimonio se consumó el 19 de octubre de 1469, sin fasto, casi en secreto, pero con una trascendencia monumental. Ese matrimonio no trajo la paz, trajo la guerra. El rey Enrique IV declaró ilegal la unión. Se desató la guerra de sucesión castellana. Portugal, aprovechando el desorden, invadió para reclamar el trono a favor de Juana la Beltraneja, casándola con su propio rey, Alfonso V. De repente, Fernando e Isabel se encontraron casados, unidos, pero sin plata y en un peligro tremendo, luchando por un reino que formalmente no era suyo. La guerra que vino no fue gloriosa, fue un camello agotador. No hubo grandes batallas de película, sino una cadena interminable de asedios que se arrastraban, escaramuzas y ejércitos gastando suela y provisiones. Fernando tomó el mando militar. En esto Isabel, aunque jugaba un papel político crucial, dejó el teatro de operaciones al genio táctico de su marido. Fernando aplicó lo que sabía. No buscaba el choque decisivo a menos que le sirviera. Priorizó la logística, la comida, el pago de la tropa y la disciplina, sabiendo que la paciencia es la mejor arma contra un enemigo impaciente. Empezó a recompensar al que se rendía rápido y a castigar con paciencia al que se resistía, enviando un mensaje claro: la resistencia es costosa. El punto de quiebre fue la batalla de Toro en 1476. Militarmente fue un empate táctico, un desorden donde nadie ganó con contundencia. El ala de Fernando fue decisiva, pero el flanco portugués se mantuvo firme. Sin embargo, políticamente Fernando la agarró como un triunfo total. Controló el relato con una maestría inigualable. Mandó cartas a todos los rincones de Europa, a los nobles de Castilla, al Papa, diciendo que Dios lo había favorecido con una victoria aplastante. Entendió que si la gente creía que él estaba ganando, actuarían como si ya hubiera ganado. La verdad de la batalla era menos importante que la percepción de la victoria. Fernando demostró ser un maestro de la propaganda, un concepto que no existiría formalmente hasta siglos después. Portugal se agotó, la plata se acabó, la guerra se volvió impopular. Y cuando por fin llegó la paz, con el Tratado de Alcásobas en 1479, Fernando salió no solo como el vencedor, sino como el tipo que había aguantado donde otros se habían roto. Había probado que podía sobrevivir a la incertidumbre larga. En ese mismo año, con la muerte de su padre, Fernando heredó la corona de Aragón. La unión de las dos grandes coronas de la península era ya un hecho dinástico. Pero ganar la guerra era la parte fácil. Ahora le tocaba gobernar un reino lleno de nobles rebeldes, acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, con instituciones caóticas.
Y para eso Fernando ya tenía un plan macabro, brillante y esencial: convertir la justicia en una herramienta de terror. Con la guerra ganada, Fernando se paró en el centro de una unión frágil, dos reinos atados por un matrimonio, no por la ley, y dos tradiciones muertas del miedo de perder su autonomía. El problema era que ganar en el campo de batalla no servía de nada si la autoridad se desbarataba en la paz. El reino era un despelote. Los nobles, los grandes señores feudales, hacían lo que les daba la gana. Robaban cosechas, cobraban peajes ilegales, administraban su propia justicia de horca y cuchillo. Fernando entendió que para que la corona pesara, tenía que tener el monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza legítima. Así que en lugar de aflojar la rienda, la apretó, de a poquito, con método, con una paciencia de relojero. Su primera jugada maestra fue transformar una institución vieja y sin dientes, la Santa Hermandad. Antes era una fuerza simbólica, una milicia comunitaria, como una junta de acción comunal a la que nadie le paraba bolas, más bien un estorbo. Fernando, con esa mente fría de ingeniero, la convirtió en la SIJQ-ONE de la época. Un cuerpo de policía rural disciplinado, bien pagado y brutalmente eficiente, que respondía directamente a la corona, no a los señores feudales locales. El objetivo era simple: restablecer el orden en los caminos y en el campo, el espacio donde el poder de los nobles era absoluto. Y funcionó. Los caminos se hicieron seguros y los bandidos se esfumaron, no porque la gente se volviera buena, sino porque la justicia se volvió rápida, implacable y sin derecho a equivocarse. El castigo era la pena capital, aplicada casi de inmediato. Pero ese orden no era gratis. Era un contrato social a las malas. La gente entregó una porción gigantesca de su libertad a cambio de no vivir atemorizada por los matones locales. El reino estaba más callado, sí, pero también era menos libre. La seguridad se convirtió en el argumento principal de la nueva monarquía. Con el crimen controlado le tocó el turno a los nobles, los verdaderos dueños del caos. Fernando conocía demasiado bien la naturaleza humana como para creer que podía simplemente pedirles el favor de portarse bien. Tampoco los destruyó, porque eso hubiera provocado una guerra civil sin fin, una sangría que no podía permitirse. En lugar de eso los neutralizó, los desarmó sin humillarlos por completo. Empezó a desmantelar sus castillos con excusas legales, a veces con el argumento de que la fortaleza era un peligro para el orden público, y prohibió terminantemente los ejércitos privados. Les dejó los títulos, la tierra y la ropa fina, les permitió mantener su orgullo, pero les quitó lo único que importaba: la capacidad de morder. Para controlarlos del todo les construyó una jaula de oro, la corte. Los invitó a vivir cerquita de él, en un ritual constante de presencia, donde la cercanía al poder real reemplazó a la independencia de sus dominios. Su poder se volvió pura ceremonia, un ritual vacío. Fernando desvió su ambición. En lugar de competir por el dominio regional, los puso a competir por el visto bueno del rey, por un cargo honorífico, por un asiento cerca del trono. Los guerreros se volvieron cortesanos, preocupados por la moda, la intriga palaciega y el favor real, mientras la verdadera fuerza militar y política se concentraba en las manos de Fernando. Los reyes católicos se convirtieron en el centro de un universo político. Pero controlar los cuerpos y los ejércitos no era suficiente. Necesitaba controlar las mentes. Y aquí es donde el instinto político de Fernando se volvió oscuro, donde la genialidad se tiñó de totalitarismo. La religión siguió el camino del ejército. En 1478, incluso antes de consolidar por completo su poder, Fernando e Isabel obtuvieron del Papa Sixto IV la bula para establecer la Inquisición en Castilla. La Inquisición española se montó bajo la autoridad real, vestida de lenguaje espiritual, pero operando con una precisión política que no dejaba dudas sobre su verdadero propósito. No se coma el cuento de que esto era solo por fe, aunque la fe era el combustible. La Inquisición era una herramienta política con mayúsculas, la policía ideológica de la nueva monarquía. El inquisidor general Tomás de Torquemada fue un puesto de la corona, no del Papa. Era en la práctica el ministro del Interior de Fernando. Su objetivo no era solo buscar herejes, sino imponer la uniformidad. Creó un miedo ubicuo, un pánico que no necesitaba de la violencia constante para funcionar, porque la gente se corregía sola. La autocensura se convirtió en una norma social. La Inquisición logró que las comunidades se vigilaran entre sí con una eficacia aterradora. El vecino denunciaba al vecino, el hijo desconfiaba del papá.
Creó una autoridad que no tenía fronteras territoriales, que podía entrar a cualquier casa y que no respetaba fuero ni título. Si el inquisidor te ponía el ojo, estabas frito. La opinión diferente ya no se discutía en las plazas ni en las universidades. Se apagaba en silencio, se extinguía en la hoguera. Fernando había logrado lo impensable. Aplastó el caos institucionalizando el miedo. El precio a pagar fue la curiosidad intelectual, la tolerancia y la diversidad. Con la casa en orden y el reino calladito, Fernando ya tenía la base sólida para mirar hacia afuera. Había unificado los corazones de Castilla y Aragón en un solo propósito, y había concentrado el poder como nadie antes lo había hecho. La mesa estaba servida para algo mucho más grande que un simple trono. Su mirada se posó en el sur, en la última mancha que quedaba en su mapa de unidad, Granada. Y para tomarla no iba a usar solo la espada, sino una estrategia de paciencia, logística y demolición lenta que cambiaría la historia de la península para siempre. Llegó el año clave, ese famoso 1492, el annus mirabilis en el que España tocó el cielo y al mismo tiempo sembró su propia ruina. La primera parada fue Granada, el último reino musulmán en la península, el emirato de la dinastía nazarí, una joya que era a la vez un símbolo de la España medieval y un desafío a la visión de uniformidad de Fernando. Pero el viejo zorro no se lanzó a la carga como un loco en una cruzada romántica. Se preparó durante años asegurando la plata, el apoyo papal y sobre todo la logística. La Guerra de Granada, 1482 a 1492, fue un ejercicio de ingeniería militar y paciencia. Fernando la peleó no buscando derrotar al enemigo rápido, sino desmantelarlo lentamente, por piezas. Trajo la mejor artillería de Europa, especializada en asedios, y en lugar de jugársela en un ataque suicida contra las murallas inexpugnables de Granada, hizo una jugada psicológica maestra, la batalla de la fe. Construyó una ciudad entera, Santa Fe, a solo 1 kilómetro del enemigo, un campamento permanente, con calles, plazas y murallas, levantado en menos de 3 meses. El mensaje para Boabdil, el último rey de Granada, y para su pueblo fue devastador. Esto no es una visita militar, es una mudanza. De aquí no nos vamos hasta que caigan. La presión económica y psicológica fue insostenible. Boabdil, atrapado entre las luchas internas y la tenaza de Fernando, finalmente entregó las llaves de la ciudad el 2 de enero de 1492. Lo que firmó con Fernando fue un acuerdo de paz, el Tratado de Granada, que parecía generoso. Se les permitía a los musulmanes, conocidos como mudéjares, quedarse, practicar su religión libremente, conservar sus leyes y sus costumbres. Muchos creyeron que era un gesto de nobleza y tolerancia, pero era pura estrategia. Fernando ganó la ciudad sin destruirla, ahorrándose un dineral y una sangría humana. Pero sabía que esas promesas tenían fecha de caducidad. La tolerancia era solo una herramienta para ganar tiempo mientras consolidaba el control. Pocos años después, con la presión del cardenal Cisneros y la Inquisición, esa generosidad se acabó. O se convertían al cristianismo, convirtiéndose en moriscos, o se iban. Pero en medio de esa borrachera de victoria, Fernando cometió el error que le costaría el cerebro al reino. Solo 3 meses después de tomar Granada ese mismo año, firmó el decreto de la Alhambra, la expulsión de los judíos de Castilla y Aragón. Piense en la magnitud del desastre. España acababa de ganar un territorio inmenso y al mismo tiempo echó a patadas a una comunidad que manejaba el comercio, las finanzas, la diplomacia, la medicina y la ciencia. Se calcula que entre 70.000 y 100.000 personas abandonaron el país, llevándose consigo un capital humano irreemplazable. No lo hizo por plata, aunque claro que confiscó sus bienes. Lo hizo por esa obsesión paranoica de la unidad. Para él, la presencia de otra fe y otra cultura era como una enfermedad, una impureza que podía dañar la pureza religiosa de su nuevo reino. La Inquisición había creado un clima de histeria. Fernando sacrificó la inteligencia, la capacidad de negociar y de innovar, a cambio de una paz superficial basada en el miedo y la uniformidad religiosa. El país se volvió homogéneo, sí, pero también se volvió menos inteligente, más rígido y económicamente menos dinámico. La expulsión no solo eliminó personas, eliminó memoria, habilidades y las redes que conectaban a Iberia con el mundo intelectual y financiero del Mediterráneo. Fue un tiro en el pie que resonaría a través de siglos de declive e intolerancia. Fernando justificó estas acciones como necesarias para el orden.
Para el rey, la unidad religiosa era la única garantía de la unidad política. Pero la necesidad tiene una forma cruel de sobrevivir a su contexto y convertirse en una cicatriz que nunca cierra. Y mientras expulsaba a los cerebros del reino, a Fernando le llegó el premio gordo de la lotería sin haber comprado el billete. En ese mismo 1492, mientras Portugal, que esos sí eran listos, se estaba llenando los bolsillos bordeando la costa de África y asegurando el lucrativo comercio de especias, apareció Cristóbal Colón. Fernando no lo vio como un héroe, lo vio como un culebrero, un visionario medio charlatán, un hombre ambicioso con una propuesta descabellada. Durante años le dijo que no porque Fernando era un hombre de cuentas claras y riesgos medidos, y soltar plata para una aventura en el océano sin garantías le parecía una locura. Fue Isabel, con su misticismo y su fe más aventurada, la que puso la emoción y, según dicen, hasta la disposición de empeñar las joyas, aunque la plata salió de las rentas de Castilla y de las multas de la Santa Hermandad. Pero ojo, que lo que Fernando puso una vez convencido fue el aval legal, el contrato, la capitulación de Santa Fe. Y cuando Colón regresó diciendo que había encontrado las Indias, el mundo se les volteó patas arriba. De repente, ese rey tacaño y calculador se encontró con un imperio global en las manos. ¿Y qué hizo ante el descubrimiento más grande de la humanidad? ¿Se maravilló? No me haga reír. Aplicó la misma regla de siempre, control total. Vio la oportunidad donde otros veían la incertidumbre, pero no para explorar en un sentido romántico, sino para poseer. Decidió que los océanos, igual que los reinos, eran espacios que debían ser reclamados por aquellos dispuestos a imponerles orden. El primer acto de la política indiana no fue de exploración, sino de burocracia. Inmediatamente montó la maquinaria burocrática más asfixiante de la historia para controlar el flujo. Creó la Casa de Contratación en Sevilla, 1503, y el posterior Consejo de Indias, instituciones diseñadas con un solo propósito: asegurar que el oro, la plata y las rentas no terminaran en los bolsillos de los conquistadores ambiciosos o los piratas, sino en la caja fuerte del rey. Los nuevos territorios no fueron para cualquiera, fueron declarados propiedad privada de la Corona de Castilla. Fernando manejó el Nuevo Mundo con la misma frialdad administrativa con la que manejaba una finca en Aragón, convirtiendo la aventura en un trámite y la expansión en un monopolio. La centralización y el control, su obsesión de toda la vida, se proyectaron a un hemisferio entero. A estas alturas, Fernando había logrado algo raro y peligroso. Había alineado el poder militar, la autoridad política, la conformidad religiosa y la ambición imperial en una sola dirección. Parecía intocable, el árbitro de Europa. El sistema que había construido ya no dependía de la violencia constante, sino de la inevitabilidad. La gente obedecía porque oponerse se sentía inútil. Estaba en la cima, manejando reinos y dándole forma a continentes, tejiendo una red de alianzas que blindaban su poder. Pero ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes el futuro? Aquí es donde el destino, o la mala suerte, le cobró la factura a Fernando con intereses de usura. Él lo había planeado todo meticulosamente. Una red de matrimonios estratégicos, una política dinástica, para aislar a Francia y asegurar la dinastía trastámara. Casó a su hijo Juan, el heredero, con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano. Casó a su hija Juana con Felipe el Hermoso, el hijo de Maximiliano. Casó a su hija Isabel con el heredero de Portugal. Era una jugada de ajedrez impecable, diseñada para blindar su legado por 100 años y rodear a su gran enemigo, Francia. Y de repente, el castillo de naipes se derrumbó. En 1497, su hijo Juan, el heredero, el muchacho en el que había depositado todas las esperanzas de una España unida y fuerte, se murió joven. El golpe fue terrible, no solo para el corazón del padre, sino para la estructura misma del imperio. El plan maestro se desbarató en un segundo. La ley de sucesión saltó a la siguiente en la línea: su hija Isabel. La tragedia no paró ahí. En 1498 murió Isabel en el parto. Luego vino la muerte de su nieto Miguel, el hijo de Isabel y el heredero de Castilla, Aragón y Portugal, un niño que podría haber unido toda la península ibérica de un solo golpe. Cada pérdida no era solo personal, era política. Años de cálculo se disolvieron en la ausencia y la dinastía que Fernando había pretendido usar para estabilizar su imperio simplemente se evaporó. Al final de toda esa grandeza solo quedó lo que nadie quería: Juana, su hija, su problema. La historia la recordaría como la loca, pero Fernando vio en ella algo más peligroso que la locura. Vio la imprevisibilidad,
la falta de disciplina política y una sensibilidad que no encajaba en su máquina de Estado. Y peor aún, vio a su marido, Felipe de Habsburgo, un extranjero ambicioso, frívolo y gastador, que representaba todo lo que Fernando odiaba. El imperio que había blindado contra los de afuera ahora estaba a punto de ser entregado a un extraño por derecho de sangre. El control absoluto tiene su precio, y Fernando estaba a punto de pagarlo. Cuando la reina Isabel murió en 1504, a Fernando se le movió el piso. Perdió más que a su compañera de vida y cómplice. Perdió su ancla legal en Castilla, el reino más grande de la Unión. De repente el hombre que había unificado la península se encontró siendo un extraño en su propia casa. El testamento de Isabel reconocía a Juana y Felipe como herederos, y si Juana no podía gobernar, Fernando sería regente. Pero el reino se inclinó casi de inmediato hacia Felipe de Habsburgo, el marido de Juana, un godo arrogante y extranjero cuyo encanto superficial atraía a los nobles castellanos que llevaban años resentidos por el puño de hierro de Fernando. Fue la traición más amarga. Esos mismos nobles que Fernando había domesticado en la corte corrieron a lamerle las botas al nuevo poder, viendo en el joven Felipe la oportunidad de recuperar sus antiguos privilegios. Fernando se vio obligado a un retiro humillante, dejado de lado en el mismo reino que había luchado por asegurar con sangre y sudor. Ahí aprendió, de la forma más cruel posible, una verdad que había negado toda su vida. La lealtad mantenida por la fuerza colapsa en el instante en que la fuerza se quita o es desafiada por un poder más legítimo. Parecía el final del viejo León. Se retiró a Aragón, se volvió a casar con Germana de Foix, buscando desesperadamente un heredero varón que lo mantuviera al frente de Aragón y que pudiera desafiar el derecho de su yerno en Castilla. Fue un acto desesperado. Pero el destino, que a veces tiene un sentido del humor macabro, le dio una segunda oportunidad. Felipe el Hermoso, joven, dueño del mundo y confiado, se tomó un vaso de agua fría después de un partido de pelota y se murió de repente a los 28 años, en 1506. La causa, una fiebre repentina. Con el obstáculo eliminado, Juana terminó de derrumbarse emocionalmente, o al menos eso fue lo que dijeron para sacarla del camino. Fue declarada no apta para gobernar, y Fernando regresó al poder. Pero no volvió como un héroe triunfante, sino por necesidad absoluta. Asumió la regencia de Castilla en nombre de su hija y de su nieto, Carlos. Se presentó como un abuelo protector, como el único garante del orden, pero la realidad era mucho más oscura. Para gobernar, tuvo que convertirse en el carcelero de su propia hija. Juana fue encerrada en Tordesillas, aislada de la política y del mundo, su autoridad reducida a un simple trámite para legitimar el mando de su padre. El sistema se mantuvo, pero la corona ahora se apoyaba en la coerción disfrazada de cuidado. El control era absoluto, sí, pero el precio fue la familia, la verdad y el amor paterno. En sus últimos años, Fernando ya no era el estratega brillante de su juventud, era un autómata, un hombre cansado, solo, y con una salud deteriorada, gobernando un sistema que había diseñado tan perfectamente que ya no lo necesitaba a él para funcionar. La máquina del Estado seguía marchando, los burócratas llenaban papeles, la Inquisición juzgaba y los ejércitos conquistaban, especialmente en Italia y en Navarra, que Fernando anexionó en 1512. Pero el corazón y la visión se habían ido. Fernando se convirtió en un celador de su propia grandeza, vigilando que nada cambiara, endureciendo las políticas y la conformidad religiosa no por una nueva convicción, sino por miedo a que todo se partiera en pedazos. Su obsesión por la unidad se intensificó con la vejez. En un último acto de desespero por cambiar el futuro, se volvió a casar con la joven Germana de Foix, buscando tener un heredero varón que evitara que el imperio cayera en manos extranjeras. Tuvo un hijo, Juan, en 1509, pero murió a las pocas horas. Con él se fue la última oportunidad de Fernando de moldear el destino a su antojo. El legado Habsburgo era inevitable. Murió en Madrigalejo en 1516, durante un viaje, sabiendo que todo su trabajo, todo ese inmenso imperio, pasaría a manos de Carlos, su nieto, un joven criado en Flandes que no hablaba español y no entendía la política de Iberia. Un foráneo recogería el fruto de su vida. Y sin embargo su muerte fue la prueba final de su éxito. El sistema no se cayó. No hubo guerra civil. El Estado centralizado, unido y temido sobrevivió a su creador. Fernando no dejó atrás una nación unida por el espíritu, sino un sistema atado por la obediencia. Nos dio la unidad territorial y nos puso en el mapa del mundo, pero el precio fue la intolerancia, la rigidez burocrática y el miedo institucionalizado.
Su legado no es el de un héroe, sino el de una advertencia envuelta en éxito. Muestra lo que se puede lograr con una voluntad implacable, pero también lo que se pierde cuando el poder se convierte en su propia justificación. Construyó una España capaz de conquistar el mundo, pero que en el proceso se volvió incapaz de entenderlo o de adaptarse a él. Y esa tensión, esa paradoja de grandeza y soledad, es la herencia verdadera de la mano de hierro de Fernando el Católico. La historia no se detuvo a pedirle permiso a Fernando para juzgarlo. Siguió adelante arrastrando su nombre y moldeándolo según la necesidad del momento. Para algunos se volvió un fundador santo, el rey católico por excelencia, el campeón de la fe. Para otros un tirano despiadado, el arquitecto de la Inquisición y la expulsión. Pero la realidad es que Maquiavelo, ese otro gran cínico de la historia, lo elogió en El Príncipe no por su virtud, sino por su efectividad, por su habilidad para obrar grandes cosas, manteniendo a sus súbditos suspensos y atónitos. Y Fernando habría aceptado ese juicio sin protestar. Nunca buscó ser amado, buscó perdurar. Y vaya si lo logró. Pero el imperio que ayudó a lanzar terminó agobiado por la misma rigidez que una vez lo hizo formidable. Lo que Fernando dejó atrás no fue una nación unida por una identidad espontánea y compartida, sino un sistema atado por la obediencia ciega y el miedo a la diferencia. La diversidad cultural y religiosa, que en otros lados de Europa comenzaba a ser un motor de progreso, aquí fue tratada como un problema a resolver, como una impureza a erradicar. La uniformidad religiosa reemplazó el intercambio cultural y el miedo reemplazó la negociación política. A corto plazo esto creó una estabilidad envidiable, una paz duradera, pero a largo plazo limitó la imaginación del reino. España se volvió poderosa pero rígida, leal a la corona, pero profundamente desconfiada de lo nuevo, de la ciencia, de las ideas que venían de fuera. Las herramientas que usó para reprimir el caos, la Inquisición, la expulsión, la censura incipiente, también reprimieron la capacidad de adaptación. Las heridas que estas decisiones crearon no sanaron con el tiempo, se endurecieron y resonaron a través de siglos de declive, de conflictos internos y de una incapacidad crónica para modernizarse. Su mayor contradicción sigue sin resolverse. Creía profundamente en el orden, pero lo construyó a través de una disrupción constante, aplastando el caos, institucionalizando el terror y estabilizando el poder haciéndolo absoluta y personalmente centralizado. Estos métodos funcionaron mientras él estuvo vivo para apretar las tuercas, para castigar y para recompensar, pero requerían sucesores de igual disciplina y, seamos honestos, de igual falta de escrúpulos. España no siempre los tuvo. Lo que siguió fueron gobernantes que heredaron la autoridad sin comprender el delicado equilibrio de amenazas y concesiones que la sostenía. Al resolver los problemas de su época con mano de hierro, Fernando se aseguró de que las generaciones futuras heredaran sus soluciones como restricciones, como una camisa de fuerza burocrática e ideológica de la que no se podían soltar. Reducirlo a un villano sería deshonesto y simplista, porque él no inventó la crueldad política, solo la refinó. No creó la ambición, la dominó y la canalizó. Fue un hombre moldeado por la inestabilidad que respondió imponiendo la permanencia donde pudo. Su mundo premiaba la decisión y devoraba a los que dudaban, y él se adaptó a la perfección. Tal vez demasiado perfecto. Al final, el legado de Fernando el Católico no es un veredicto cerrado, sino una pregunta que se repite a lo largo del tiempo, flotando como el humo de un cañón antiguo. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena la unidad forjada a cambio de la pluralidad destruida? ¿Valió la pena el orden a cambio del miedo y el control a cambio de la confianza? Fernando nunca hizo estas preguntas en voz alta. Él solo actuó con la lógica brutal de su época. Y nosotros, los que vivimos en la realidad que él, en gran medida, diseñó, somos los que tenemos que lidiar con la respuesta. Y ahí quedó la cosa, flotando en el aire viciado de una habitación en Madrigalejo, donde el hombre que había redibujado el mapa de Europa exhalaba su último suspiro en 1516. Pero si usted cree que con la muerte de Fernando se acabó la función, está muy equivocado. Lo miedoso, lo verdaderamente aterrador de esta historia no es que Fernando se muriera, es que el sistema que él montó ni siquiera parpadeó cuando él faltó. La máquina de Estado había alcanzado la velocidad de escape. Piense en eso por un segundo, parcero. Fernando pasó 50 años de su vida apretando tuercas, aceitando engranajes, vigilando a los nobles, montando policías secretas y controlando hasta lo que la gente pensaba en la almohada. Creó la casa de contratación, reorganizó la hacienda,
creó un cuerpo permanente de embajadores en las cortes europeas y al final construyó una máquina tan perfecta, tan fría y tan eficiente que ya no necesitaba de su creador para seguir moliendo carne. El Estado moderno había nacido y era una bestia que se alimentaba sola, una burocracia con inercia histórica. Los escribanos de la casa de contratación siguieron llenando libros de cuentas con el oro que llegaba de América, sin importarles que el rey que había autorizado el viaje ya fuera cadáver. Los inquisidores siguieron prendiendo hogueras y confiscando bienes con la misma rutina burocrática de siempre, porque el miedo ya estaba institucionalizado. Ya no era una decisión política, era una costumbre administrativa. Los tercios españoles, esa infantería profesional, la mejor de Europa por un siglo, que Fernando ayudó a profesionalizar, siguieron marchando por Italia y por el mundo, imponiendo la voluntad de una corona que ahora reposaba sobre la cabeza de un muchacho extranjero. Esa es la verdadera dimensión del legado de Fernando, la despersonalización del poder. Antes de él el reino dependía del carisma o la debilidad del rey. Si el rey era bravo, había guerra; si era flojo, había caos. Fernando cambió eso. Inventó el Estado, una entidad abstracta, una burocracia pesada que funcionaba por inercia, por ley, por costumbre. Nos dejó una estructura blindada, sí, pero también nos dejó una jaula de oro y hierro forjado. Y hablemos claro de lo que se perdió, porque en los libros de historia siempre nos venden la ganancia, la unidad, el imperio, la gloria, pero nadie hace el inventario de lo que se quedó en el camino. Fernando, en su obsesión paranoica por la pureza y el control, le practicó una lobotomía a España. Al expulsar a los judíos y forzar la conversión de los moros, no solo echó gente, amputó una parte vital del cerebro nacional, su capacidad de ser plural, de ser crítico, de ser tolerante con el éxito que no era propio. Imagínese un país que voluntariamente decide quedarse sin sus mejores médicos, sin sus astrónomos, sin sus traductores, sin sus banqueros, sin sus negociantes internacionales. Eso fue lo que hizo Fernando. Cambió la curiosidad por el dogma. Cambió el debate por el decreto. Esa rigidez mental, esa idea de que el que piensa distinto es un peligro, se nos metió en el tuétano y nos condenó a siglos de atraso. Mientras en el resto de Europa empezaban a discutir ideas nuevas en el humanismo y la reforma, a inventar máquinas y a cuestionar el mundo, aquí nos encerramos a rezar el rosario y a vigilar que el vecino no comiera carne en Cuaresma. Esa unidad que tanto celebramos fue una unidad de cementerio. Paz, sí, pero paz de la que no se mueve, de la que no respira. Fernando logró que todos fuéramos iguales en la fe, pero nos hizo más pobres de espíritu. Nos dejó un país homogéneo, leal y católico, pero sospechoso de su propia sombra. Y esa desconfianza, esa maña de mirar al otro con recelo, de creer que el éxito ajeno es sospechoso, es una herencia que todavía cargamos como una maleta vieja que no somos capaces de soltar. Todo ese esfuerzo, toda esa sangre, toda esa estrategia de zorro viejo, terminó sirviendo para que un Habsburgo, un flamenco alemán criado en Flandes, que ni siquiera sabía pedir un vaso de agua en castellano, se quedara con el chuzo completo. Carlos V, o Carlos I de España, heredó el imperio más grande del mundo gracias al trabajo sucio de su abuelo, pero representaba todo lo que Fernando había temido: la influencia extranjera, el imperio disperso que ponía los intereses de Flandes o de Alemania por encima de Castilla, la política lejana. Fernando murió sabiendo que su apellido se extinguía con él en el trono. Murió viendo cómo su propia hija, Juana, la legítima reina, se pudría encerrada en una torre en Tordesillas, sacrificada en el altar de la razón de Estado, de la disciplina impuesta. Él, que había dicho que la familia no importaba en la calculadora del poder, terminó probando su propia medicina amarga. El poder se tragó a su familia, se tragó su felicidad y al final se lo tragó a él. Pero no nos pongamos sentimentales porque Fernando no lo hubiera querido. Él no buscaba lágrimas, buscaba resultados, y los tuvo. Vaya si los tuvo. Nos dejó una nación unida. Nos sacó del sancocho medieval de reinos peleones y nos convirtió en una potencia que hacía temblar al mundo. La infantería española dominó los campos de batalla de Europa durante 1 siglo y medio gracias a la disciplina y la profesionalización que él instauró. El español se convirtió en una lengua global de imperio. El Atlántico se volvió un lago español. Esos son logros reales, tangibles, inmensos, que no se pueden borrar. No podemos negar que sin su mano dura, sin su capacidad para centralizar el poder, España probablemente se hubiera desbaratado en guerras civiles eternas o hubiera terminado siendo un satélite de Francia. Fernando fue el cirujano brutal que amputó, quemó y cosió para salvar al paciente,
aunque el paciente quedara desfigurado y cojo para siempre, incapaz de correr con la misma agilidad que sus vecinos. Entonces, ¿qué hacemos con este personaje? ¿Lo subimos a un pedestal o lo tiramos al barro? Ninguna de las dos. Fernando no fue un héroe de cuento de hadas ni un villano de caricatura. Fue el primer hombre moderno en un mundo medieval. Fue un tipo que entendió, antes que nadie, que la política no es cuestión de moral, sino de eficacia, y que un Estado funcional necesita un puño de hierro escondido en un guante de seda. Maquiavelo lo usó de ejemplo en El Príncipe no porque fuera bueno, sino porque ganaba. Y en el Juego de Tronos de la historia, ganar es lo único que cuenta, o al menos eso creía él. Pero nosotros, que miramos la historia con el espejo retrovisor de 500 años, podemos ver las grietas en el muro. Podemos ver que el éxito de Fernando tuvo un costo humano impagable en vidas, en diversidad, en libertad intelectual. El legado de Fernando es esa tensión permanente en la que vivimos, la lucha entre el orden y la libertad, entre la seguridad y la diversidad, entre el mando fuerte y la democracia. Él resolvió el caos de su tiempo, sí, pero sembró las ansiedades de los siglos que vinieron. Así que la próxima vez que vea un mapa de España, o que escuche hablar de la Inquisición, o que piense en la conquista de América, acuérdese del muchacho de Sos del rey católico. Acuérdese del zorro viejo que engañó a todos, que falsificó bulas papales, que construyó ciudades de mentira para ganar guerras de verdad y que murió solo, vigilando su propia grandeza. Porque al final, parcero, la historia de Fernando es la advertencia definitiva. Nos muestra todo lo que se puede construir con voluntad y fuerza, pero también nos muestra el desierto frío y silencioso que queda cuando el poder se convierte en el único Dios. Y esa, créame, es una lección que todavía no hemos terminado de aprender.